Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta nueva charla del ciclo de charlas que desde Numinous estamos gestionando y brindando. Mi nombre es Mayra, formo parte del equipo de edición del proyecto Numinous y junto con la colaboración de APSIA, la Asociación de Psicólogos Antroposóficos de Argentina, estamos brindando esta charla. APSIA nos brindó el espacio virtual para que sea posible. Así que, bueno, muchas gracias a los colegas y colegas de APSIA. La charla está siendo grabada, así que seguramente en breve se suban a otras plataformas. Así que los que no pueden estar hoy seguramente puedan ver la charla en otro momento. El marco de esta charla se hace un poco a partir de una idea que tenemos en la revista de poder tejer puentes entre la antroposofía y el mundo, y nos parecía muy importante este año, que se cumplen 100 años de la agricultura biodinámica, poder hacer un ciclo de charlas que tenga que ver con la agricultura, pero que también tenga que ver con las preocupaciones que hay hoy en día con respecto al medio ambiente, con respecto a la agricultura, con respecto a la alimentación. Todas problemáticas que nos parece que desde la antroposofía se puede aportar muchísimo. Así que bueno, este es la segunda charla del ciclo de charlas. La primera estuvo Sebastián Irriberri y Alex von Foster hablando sobre alimentación y sobre agricultura. En esta oportunidad lo tenemos a Antonio Latuca como invitado. La charla va a durar alrededor de 45 minutos, 50 minutos, y después se van a abrir un espacio para preguntas y que podamos conversar. Me parece que justamente el día de hoy, la charla de hoy, invita mucho al diálogo, así que esperamos que participen. Los aportes de la charla son voluntarios y no excluyentes. La idea de este ciclo de charlas es que participen todos y todas los que estén interesados, que lo económico no sea un impedimento, y parte de lo recaudado va a estar destinado a un proyecto que está llevando Antonio, está llevando a cabo Antonio y colaboradores, que es un curso de oficio de huertero, huertera, jardinero, jardinera ecológico biodinámico en Villa República de la Sexta en Rosario. Así que vamos a estar aportando a ese proyecto. Además, también lo recaudado nos sirve al proyecto de la revista para poder seguir difundiendo este tipo de charlas y este tipo de eventos y seguir publicando artículos de interés en la revista. Así que súper agradecidos por el aporte. Bueno, voy a presentar al invitado, al disertante del día de hoy, eh, Antonio Latuca. Él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en agroecología, es vicepresidente de ABDA, integrante de la primera comisión directiva de ABDA y creador de la agricultura urbana en Rosario. Y por esto último, fue nombrado como ciudadano distinguido en el Consejo Municipal de Rosario. Así que, bueno, muchas gracias. Bienvenido, Antonio. Te cedo la palabra. Tenés que, a ver ahí. Ahí estoy. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir mi experiencia de un trabajo colectivo y quiero rendir un homenaje a todos los agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas que han tenido que emigrar a las ciudades y que, bueno, de los que yo aprendí mucho. Y bueno, y a la charla le pusimos el nombre de agriculturizar, o sea, cómo volvemos a traer la agricultura a nuestras ciudades para devolverle nuevamente y darle vida, ¿no es cierto? Que están bastante mecánicas y frías.
Y bueno, empiezo con una frase de acá de uno de los artistas de acá de Rosario, que es Fito Páez, que dijo, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y otra de nuestro gran Atahualpa, que un pedacito de una de las canciones que dice, lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón, entra y no se va más. ¿Y quieres saber por qué? Porque al corazón solo entra la pura verdad. Y hoy que estamos viviendo en una sociedad donde la mentira abunda muchísimo, me parece que esta última frase tiene una gran actualidad. Y bueno, la agricultura biodinámica, junto con todas las otras agriculturas que yo le llamo hermanas, ¿no es cierto? La orgánica, la natural, la permacultural, la regenerativa, la biológica, trabaja para producir alimentos para toda la humanidad. La agricultura biodinámica es la más antigua, o sea, está cumpliendo justamente 100 años y promueve una forma que además de sanar la tierra, nuestra Pachamama, emplea las fuerzas de la vida y nos conecta nuevamente con los ritmos del cosmos, que todas las culturas antiguas nuestras, tanto de acá de América Latina como de Europa, estaban conectados con estos ritmos y nosotros lo hemos perdido y de alguna manera, en forma científica, la agricultura biodinámica la retoma. Y es algo muy vivo que está relacionado justamente con la ciencia antroposófica, con la ciencia de lo vivo, y que se puede implementar en grandes superficies, pero bueno, yo me voy a referir a las huertas acá dentro de la ciudad. Y bueno, y otra frase también, voy a hacer primero todo como una introducción para ir tratando de crear un clima y depende hoy de la libre voluntad de cada uno que nosotros podamos generar algo bueno, un cambio positivo. Nuestro verdadero trabajo consiste hoy en hacer fructífero para el desarrollo de los seres humanos y también de la Pachamama, una pequeña porción de todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y también esto de que no ayuda al que está solo, sino que cuando nos podemos encontrar con otros seres humanos, cuando nos vinculamos en el momento justo, donde necesitamos a veces en el territorio dar una solución y estamos en contacto con otros seres humanos. Y también yo quería reflexionar sobre esto. Por primera vez en la historia de la Tierra, nosotros contamos con todos los conocimientos necesarios y además con los bienes y recursos que son suficientes para que todos los seres humanos podamos vivir dignamente. Pero la mayoría hoy no somos conscientes de esto. Y traje acá también una frase del gran Gandhi que dice, hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades de toda la humanidad, pero no la codicia. Y bueno, hoy todos sabemos que estamos viviendo una crisis integral ocasionada por la forma de vivir, producir y consumir actual, donde la agricultura industrial, que no es agricultura, sino que es industria llevada al campo, cada vez tiene un papel más importante y ha quedado totalmente al desnudo en este momento que no genera nada bueno. Y hoy se están cumpliendo los 100 años de la agricultura biodinámica y la agricultura biodinámica nos ofrece un montón de soluciones concretas. Y traje acá también una frase de Pfeiffer. Pfeiffer fue un discípulo de Steiner, uno de los primeros que implementó la biodinámica y que dice, un sentimiento hacia el cuidado de la tierra inspira los medios para reconstruir el futuro de la humanidad. Y esto último me interesa mucho. Como en todas las esferas de la práctica, no sirve de nada predicar. Hacen falta ejemplos y demostraciones. Y bueno, ¿y por qué la agricultura en la ciudad, no es cierto? Hoy la mayoría de las personas en el mundo vivimos en la ciudad. Fíjense que hace 100 años, cuando Steiner dio el curso de agricultura, el 30% de la
gente vivía en el campo. En Alemania hoy solo el 2% vive en el campo. Y Argentina es uno de los países, junto con Uruguay, somos los países más urbanos del mundo. El 96% vivimos en ciudades y pueblos. Y también quería esto decir, ¿no es cierto?, que la agricultura históricamente siempre fue parte de las ciudades, pero hoy no se la reconoce como algo importante para incluirla dentro del planeamiento de la ciudad, sino que se la considera como algo del pasado que no se incluye dentro del diseño de las ciudades, dentro del diseño urbano. Y también leo esta frase, ¿no es cierto?, que es de un ingeniero agrónomo, fíjense que es del año 87, que fue justo el año que yo empecé con este proceso, y fíjense que lo que dice tiene una actualidad como si hubiese estado escrito hoy. Después de la descripción a lo largo y a lo ancho de las desgracias y las contaminaciones, ha llegado el momento de las soluciones. Esta increíble responsabilidad que nos incumbe nos hace enteramente libre de nuestro destino. Podemos elegir matar la tierra y suicidarnos, pero también podemos elegir vivir en armonía con ella y sobrevivir. En este sentido, la agronomía actual, esta que yo decía, la industrial, no se justifica. Representa una etapa necesaria pero superada. Ya es obsoleta. Y el riesgo no es puramente filosófico, es vital para la humanidad. Fíjense que esta frase tiene casi 40 años y tiene una actualidad impresionante. Y bueno, y traía también a la reflexión, antes de zambullirnos ya más en lo concreto, nosotros los seres humanos evolucionamos con la Tierra, y la Tierra, hay una reciprocidad, ¿no es cierto? Nosotros evolucionamos junto con la Tierra y la Tierra evoluciona junto a nosotros. Y somos nosotros los que, mejorándonos, podemos a su vez mejorar nuestra Pachamama. Fuimos los seres humanos los que la degradamos y ahora tenemos el desafío de reconstruirla generando algo nuevo. O sea, inspirado en la naturaleza, pero generar algo nuevo. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una misión. Venimos a la Tierra para intentar poder cumplirla. Y bueno, y un poco las ideas que nos impulsaron cuando yo empecé con si bien yo ya venía, digamos, buscando esto, porque yo también quería decir que lo que comparto es algo vivo, una búsqueda que está todavía en construcción, esto que estoy compartiendo, y las ideas que nos entusiasmaron en este momento era producir verduras y frutas aromáticas de alta calidad, unir el ocio y lo recreativo, imitar a la naturaleza donde lo útil y lo bello se unen, embellecer la ciudad, ver que las personas que estaban desocupadas puedan, y todos los seres humanos puedan llegar a desarrollar todas sus potencialidades y tratar que en la ciudad eh, tomemos conciencia de la necesidad de solucionar el problema ambiental y también lo social. Y como dice acá, de alguna manera impulsamos la agricultura para que en especial todos los seres humanos, pero en especial los más vulnerados por este sistema de vida, puedan desarrollar todas sus potencialidades, inspirados en esto del vivir bien o el buen vivir, que es algo de nuestros pueblos originarios, donde hay una relación armónica entre la comunidad y la naturaleza, la tierra, el agua y el aire, que son bienes comunes, no son recursos. Hoy se toman que todas estas cosas son recursos, pero en realidad son bienes porque nos fueron dados, no los construimos nosotros, ni la tierra, ni el agua, ni el aire. Y busca el bienestar de todas y todos, y con todos, y es una práctica de vida donde se conjuga lo material, lo social y lo espiritual. Y bueno, y estas ideas que parecen a lo mejor voladas, al llevarlas a la práctica, al tratar de implementarlas, se van transformando, enriqueciendo, cambiando, y de alguna manera estas ideas se transforman en ideales al llegar a la práctica, ¿no es cierto?
Y es similar a lo que pasa con, de alguna manera yo traía la imagen de las semillas, que nosotros al sembrarla en tierra viva, se adaptan a nuestro espacio, a nuestro hábitat local y se fortalecen. Cada vez que nosotros traemos semillas de otro espacio y las adaptamos a nuestro lugar, se fortalecen. Y bueno, voy a contar primero esto de cómo a partir de la práctica se fueron transformando las ideas. La primera experiencia que nosotros tuvimos acá fue la de implementar una huerta comunitaria en uno de los asentamientos irregulares, una de las villas miserias de acá de la zona sur de Rosario. Los que conocen Rosario, en el Mangrullo. Nosotros teníamos la idea de la huerta comunitaria donde todos trabajábamos juntos y nos juntábamos y hacíamos todo el trabajo en común. Después de un año que había sido relativamente exitoso el trabajo porque habíamos tenido producción, nos juntamos con todos los participantes para ver cómo podíamos mejorar y ellos nos plantearon dividirla en parcelas. Para nosotros fue como un golpe porque la idea que teníamos nosotros era que lo comunitario era que todos trabajemos todo el tiempo, todos juntos. Pero bueno, aceptamos y esta idea traída de la comunidad fue algo muy práctico, porque cada persona puede de esta manera poder desarrollar todas sus potencialidades, trabajar a su ritmo, trabajar en el tiempo que pueda. Y a estas huertas las llamamos huertas grupales, donde, como dice acá, cada agricultor al tener su parcela puede desarrollar sus potencialidades y fue un modelo que nosotros lo estamos implementando hoy en los parques huertas y en todo lo que hemos creado, es un modelo vivo que fue planificado por la comunidad y que funciona y se sostiene y recrea en el tiempo. Bueno, yo voy a ir contando, son muchos años, ¿no es cierto?, de trabajo y voy a ir contando las distintas etapas. Esta primera huerta que hicimos, nosotros la hicimos desde una ONG que no tenía legalidad, o sea, una ONG, digamos, sin formalizarse, que era el Centro de Estudio de Producción Agroecológica de Rosario, y nosotros fuimos a tratar de que esta experiencia se institucionalice. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con el municipio y con el programa Pro Huerta que recién se iniciaba en el año 90. Y bueno, tuvo toda esa primera etapa que fue de huertas familiares y escolares. Y de alguna manera logramos que este tema se instale en la agenda pública. Ubíquense, en el año 90 todavía todo el tema de la agricultura ecológica o orgánica, como le queramos llamar, no existía. Y bueno, uno de los logros más importantes es esto, de introducir en la agenda este tema. Rosario era casi rural, en las villas miserias había espacio para hacer huertas familiares, hoy ya eso no pasa, ahora lo vamos a ir contando. Entonces florecieron las huertas familiares, las huertas escolares, surgieron lo que nosotros llamamos los promotores docentes y barriales, hicimos encuentros de huerta y se creó la red de docentes huerteros. Bueno, esa fue toda una etapa relativamente exitosa. Y bueno, vamos a pasar a otra etapa. Yo siempre digo que, como dice acá, que un tema que lo tomé de otro amigo de Brasil, de la Laercio, que dice que las crisis son oportunidades. ¿Por qué? Porque nos permiten las estructuras que son fijas generalmente de las instituciones, moverlas y poder tratar de que ahí pueda surgir lo nuevo. Y eso fue algo que nosotros pudimos hacer en la crisis del 2001. ¿Y qué teníamos? Teníamos terrenos baldíos que estaban vacíos, sin ocupación. Había muchas personas, los jóvenes a lo mejor no vivieron ese momento, pero la crisis del 2001 fue una crisis muy fuerte, de que la gente estábamos todos sin esperanza, desocupados y angustiados. Pero sí, nosotros ya teníamos un equipo técnico que había trabajado, fíjense, ya durante muchos años, con experiencia, con capacidad y con coraje y con la idea de poder contagiar nuestro entusiasmo para que la gente se sumara. Y bueno, tuvimos
el desafío en ese momento de convencer a las autoridades políticas para que esto se implemente, y el desafío que todavía es hoy, ¿no es cierto?, cómo buscando con arte unir los distintos tiempos. Por un lado, la urgencia de los ocupados, los tiempos políticos también de las personas que deciden, que necesitan también tener resultados, y los tiempos burocráticos, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue una etapa de gran movilidad, ¿no es cierto? Nosotros pudimos hacer, para los que vivieron esa etapa, fue una época de mucho asambleísmo, mucho movimiento social. Pudimos hacer en ese momento 700 huertas comunitarias en pequeños terrenos prestados, miles de familias participaron del programa. La primera feria, que ahora vamos a contar cómo se hizo, los rosarinos por primera vez pudieron acceder a verduras libres de agroquímicos, y las personas más vulneradas, más pobres, demuestran que la agricultura ecológica es posible en la ciudad, y esto nos permitió a nosotros tener un premio de Naciones Unidas y municipio de Dubái como uno de las 10 mejores programas del mundo de lucha contra la pobreza, género, y nos dieron $30.000 que nos sirvió en ese momento para comprar un tractor y una camioneta. Y esta etapa también yo voy contando en cada etapa los aprendizajes, ¿no es cierto? Esta etapa fue muy fructífera y fue muy buena porque nos permitió esto, pero también tuvimos un gran aprendizaje, que si no tenemos la tenencia segura de la tierra, es muy difícil. O sea, estas huertas que yo decía antes, estas 700 huertas, la mayoría eran en terrenos prestados. Rosario tenía una ordenanza por la cual las personas podían prestar los terrenos, pero cuando vino la reactivación esos terrenos los perdimos. Entonces trabajamos en esto que se llama hoy la tenencia segura de la tierra. Este fue un gran aprendizaje, y yo creo que esto es una cosa muy importante para las personas que quieren hacer en otro lugar agricultura en las ciudades, que tenemos que partir de la tenencia segura de la tierra, porque si no, trabajamos y la podemos perder. Y nosotros hicimos en ese momento, bueno, y la agricultura todavía, a pesar de todo, a que nosotros acá en Rosario, como digo, a pesar del premio y todo, nosotros tenemos, digo acá en Rosario, pero en todos lados, competimos con otros usos. O sea, la realidad es que el uso de la tierra es algo codiciado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para visibilizar, para darle visibilidad a todos los servicios que presta la agricultura a la ciudad, más allá de lo económico? ¿Y cómo hacemos nosotros estamos siempre a contrapelo, débiles, para tratar de que, compitiendo con los otros usos, podamos darle el uso que nosotros diagnóstico en ese momento? En las ciudades no podemos, la mayoría de las ciudades hoy tienen déficit de vivienda, y entonces tenemos que ver cómo hacemos para no competir con el uso de la vivienda. Y nosotros teníamos acá en Rosario, tenemos los costados de los arroyos, los costados de la autopista, los costados del ferrocarril, que no son aptos para vivienda, pero que pueden ser aptos para la agricultura, y que son lugares que están abandonados y que si no nosotros no lo utilizamos, se intrusan. O sea, hay gente que lo ocupa porque no tiene opción. Bueno, no sé si voy un poquito rápido, pero bueno, voy a ir contando de a poquito todo lo que, porque imagínense que son muchos años. Yo voy a tratar de hacer un pantallazo general y ver después cómo vamos, digamos, a partir de todo esto. Espero que genere preguntas. Nosotros nos inspiramos siempre en otras experiencias, y bueno, y apostamos a que la experiencia nuestra pueda servirle a otros. Y como dice acá, de a poquito la agricultura urbana fue cambiando, fue mejorando la ciudad, y fuimos construyendo también en la realidad nuevos espacios públicos. Y estos fueron los parques huerta, los corredores verdes de las vías y las huertas grupales que yo ya me refería antes. Y los parques huertas son espacios
de más superficie, donde se combina lo cultural, lo educativo, la capacitación, y que sí tienen que estar dotados de una infraestructura mínima, y también tratamos de que tenga, porque también está a veces la experiencia nuestra que se ve como que la huerta no es bonita, no es paisajísticamente importante. Y después, bueno, nosotros también hicimos los corredores verdes de las vías porque teníamos terreno de las vías que estaban. Y esto, ¿qué permitió? Fue un salto cualitativo. También la mayoría de las cosas que nosotros pudimos lograr acá fue siempre en el territorio. La idea de Parque Huerta surgió en el 2002 en uno de los asentamientos más cerrados de Rosario. Nosotros estábamos en un comedor y al lado había un lugar que iba a ser destinado a un parque, y ahí surgió la idea de por qué no podíamos hacer la huerta. Y bueno, y quedó ahí en el aire hasta que siempre se fueron dando causalidades, ¿no es cierto? Fueron apareciendo cosas, porque al poco tiempo vino una persona de Naciones Unidas de Holanda, Mariel Dueling, y ella contó que en Ámsterdam había Parque Huerta, y como generalmente las personas de acá de Rosario miramos lo que pasa en Europa, eso entusiasmó a los arquitectos acá, y ahí surgió el tema de Parque Huerta. Y bueno, y estos espacios, ¿qué logramos nosotros? Estos son espacios públicos permanentes para la agricultura urbana. Esto me parece que es algo muy, muy importante, porque generalmente la agricultura no se sostiene porque no tenemos esto de la tenencia segura de la tierra, que yo creo que es lo más importante que nosotros logramos acá. Y eso nos da el derecho a las personas, a los huerteros y las huerteras, al uso de esa tierra, a tratar de construir, a partir de eso, producir una alimentación sana, tratar de visibilizar y jerarquizar a la agricultura y mostrar todos los servicios que presta la ciudad. Y bueno, como yo decía antes, las ferias fueron unos de los motores importantes para nuestro trabajo, porque cuando nosotros empezamos en el 2002, en la Argentina no había feria. Fíjense que todos los países de América Latina, incluso el país mellizo casi a nosotros, que es Uruguay, es una gran feria, y en Argentina no había feria. Nosotros veníamos justo de un encuentro de agroecología en Porto Alegre y veníamos inspirados en la Feria de la Colmella, y ahí fue que estas personas que nosotros empezamos en el año 2002, como conté antes, personas que estaban desocupadas, que pudieran producir en estos espacios vacantes, el objetivo fue que ellos pudieran tener un ingreso a partir de la venta. Y para eso necesitábamos un espacio de venta, y eso fue las ferias. Y le tuvimos que llamar ferias de verduras libres de agroquímicos porque el municipio y el ProHuerta, que son dos entidades del Estado, no pueden, y la ONG no podíamos decir que eran ecológicas o orgánicas, porque en la Argentina hay una ley que solamente se puede decir si son certificados. Nosotros hicimos un protocolo de producción de verdura, cómo tenían que ser presentadas, y acordábamos semanalmente un precio similar, que no sea más cara, sino similar a las verduras de la zona. Las ferias siempre estuvieron en lugares centrales de la ciudad. Y las ferias fueron algo muy importante, porque ahí, como dice acá, se construye un vínculo sano entre el agricultor y el que lo compra, un diálogo entre el centro y los barrios. Además, en un momento en que la gente de los barrios, la gente más pobre, piensa que todos los que vivimos en el centro somos nariz para arriba, y la gente del centro piensa que todos los que viven en los barrios son delincuentes casi, y entonces la feria fue un lugar de encuentro sanador muy importante, que permitió la puesta en valor del trabajo de los barrios, que las personas desocupadas produjeran, pero no para que le compren por lástima, sino prestando un servicio, algo nuevo a la ciudad. Y bueno, como dice acá, una certificación social, porque todo lo que nosotros lo que vendíamos es esto: verduras libres de agroquímicos, sanas, de gran calidad. Cuidamos mucho la imagen,
porque también hay una fantasía que las personas de los barrios son sucias, abandonadas, así que se hizo desde el municipio toda una apuesta a una muy buena presenciación. Y bueno, y como decía yo al principio, las huerteras y los huerteros, nosotros acá también en Rosario creamos la palabra huertero y huertera, no existía. La palabra era hortelano en español, que no nos sonaba bien acá, y bueno, y ahí fue que surgió acá en una del primer encuentro que hacíamos la palabra huertero. Y fueron estos, las huerteras y los huerteros, los hacedores, los artistas, los cultivadores de lo nuevo, porque no había hasta ese momento huertas grandes, y fueron los protagonistas que permitieron a partir de la feria que los rosarinos pudieran por primera vez comprar verduras ecológicas, sanas. Bueno, yo voy siempre mostrando cosas que fueron surgiendo en la realidad, inspirado siempre en otras experiencias. ¿No? Me está terminando aquí. Entonces yo conocía, nosotros tuvimos en Rosario en el año 2006 una granizada en noviembre que destruyó toda la producción de las huertas, por la cual, bueno, estábamos todos muy angustiados porque aparte cerca de fin de año, muchas personas tenían un ingreso a partir de la feria y de la venta, y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, inspirados en esto, no sé si todos conocen lo que es la agricultura sustentada por la comunidad, que son consumidores que se comprometen con los agricultores, se asocian para ayudarlos, se benefician porque consumen verduras ecológicas, pero se comprometen con eso. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió en ese momento hacer lo que le llamamos el Vale Verde, que fue una venta anticipada, fue un desafío muy grande, ¿no es cierto? Porque fue una venta anticipada de verduras para que los huerteros pudieran tener un ingreso mientras la verdura crecía, porque se habían quedado sin nada. Y entonces recién, esto, como digo, fue en noviembre, así que nosotros empezamos a implementarlo en diciembre y recién a fines de febrero o marzo los huerteros iban a devolver la verdura, o sea, cobraron, pero recién íbamos a partir del Vale Verde devolver. Bueno, cuento esta experiencia nomás como en el diálogo con el territorio las ideas se plasman, y esta idea de la agricultura sustentada por la comunidad tomó una forma distinta y fue una cosa exitosa porque incluso empresas compraron para regalar. Bueno, fue un desafío muy grande porque muchos pensaban que no iba a ser exitosa y fue algo muy bueno. Bueno, otra de las experiencias grandes de acá que se ve acá en los dibujos, es difícil transmitir a lo mejor las vivencias, pero como pongo yo acá, las huerteras y los huerteros crearon suelos, o sea, los suelos que nosotros teníamos acá en Rosario para producir, si hubiese venido un agrónomo convencional o un agricultor convencional, hubiese dicho acá es imposible, porque teníamos tierras que le faltaba el horizonte fértil, el horizonte A, porque habían sido sacados para hacer hornos de ladrillo, otros que eran lugares donde, como se ve acá habían sido Villa Miseria y estaban llenos de escombros, otros que eran bajos salinos, pero realmente cuando el ser humano se compromete, hay una ayuda de todo el mundo, de toda la naturaleza y del mundo espiritual, y en muy poco tiempo hay una idea de que digamos, a veces de los grupos ecologistas dogmáticos que se dice que tarda 100 años mejorar la tierra, bueno, acá nosotros se demostró, los huerteros demostraron que en muy poco tiempo hay tesis de maestría, al que le interesa después profundizar, en 2 o 3 años la tierra se mejora y se transforma, estos lugares que eran ex basurales se transformaron en oasis dentro de la ciudad. Y acá también puse una frase, bueno, creo que ya la había puesto, la frase de Pfeiffer nuevamente, de que, digamos,
un sentimiento hacia el cuidado de la tierra nos permite reconstruir el futuro de la humanidad y bueno, y somos nosotros los que podemos, los que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Y bueno, y así surgió, fíjense, que también el tema del tiempo, ¿no es cierto? La idea de Parque Huerta surgió en el 2002, pero recién en el año 2008 pudimos ser el primero. ¿Por qué? Porque el primero fue en un terreno de vialidad nacional, por el cual el Vialidad Nacional era el gobierno, estoy contando todas las cosas prácticas, ¿no es cierto? El gobierno nacional era peronista y el gobierno municipal era socialista, lo cual traía, viste, todo eso, se tardó bastante tiempo en hacer la gestión para que Vialidad Nacional ceda este lugar. Por eso tardamos y después también en conseguir los recursos, porque los parques huertas están dotados, como yo decía antes, de infraestructura mínima. Tienen que tener riego, tienen cerco, tienen lugar para las herramientas. Y es algo, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros logramos acá, esto de la tenencia y de poder tener espacios permanentes para la agricultura y que hablen. Los parques huerta están diseñados de manera que sean bonitos y además con esto que yo conté al principio, de dividido en parcelas. O sea, cada familia o cada grupo tiene una parcela productiva. Nosotros habíamos establecido en su momento como marco teórico 600 metros cuadrados como algo mínimo, pero hoy hay algunas familias que según la capacidad de trabajo tienen más, tienen 2000, y hay también algunas parcelas cedidas a movimientos sociales. Después, el que le interesa el tema, podemos profundizar. Bueno, estas son algunas imágenes de este parque huerta y cómo se fue transformando. Fíjense qué bonito que está hoy. Y también cómo fuimos incorporando la biodinámica también de a poquito, ¿no es cierto? En el año 2010, nosotros veníamos haciendo desde el año 2005 lo que se llamaba la agenda del huertero y la huertera, y recién en el año 2010 pudimos incorporar el calendario de siembra de la agricultura biodinámica, porque tampoco había el calendario de siembra, no sé si todos conocen, que fue creado por María Tum, no estaba adaptado para el hemisferio sur y recién pudimos, a partir de que vino, bueno, una persona, Norma Primer, que también le quiero rendir un homenaje, pudimos nosotros incorporarla en la agenda. Y es algo muy práctico, lo recomiendo el calendario porque es algo muy práctico y muy fácil de hecho. Bueno, y voy contando rápido todos los lugares que se fueron construyendo. Este es otro de los parques huerta. Y fíjense en todos cómo ha habido un gran trabajo del ser humano para transformar estos lugares en pequeños paraísos. Eh, Siempre también trabajamos con alianzas con distintos espacios. Este es otro eh, parque huerta, se llama Hogar Español porque está al lado de un hogar de adultos mayores que fue cedido este terreno. Este es otro que está, se llama Parque Huerta al Bosque. Fíjense que acá surgió la idea de Parque Huerta en este asentamiento que está ahí al lado del arroyo, y recién en el 2011 pudimos implementarlo. Este Parque Huerta fue financiado por una fundación acá de Rosario, la Fundación eh, Ciudad de Rosario, y bueno, acá se ve en el plano cómo está dividido en parcelas. Este otro, recién en el año, fíjense que en el año 2020, en plena pandemia, se inauguró el Parque Huerta Oeste. Pero voy rápido, pero contando, bueno, fíjense que acá con la inauguración estamos con barbijo. Y estos son los últimos que se inauguraron el año pasado, dos parques huerta. Bueno, una cosa importante fue que en el año 2017 nosotros, de alguna manera, todo lo que habíamos construido en el territorio, tenemos un lugar que se llama Centro Agroecológico Biodinámico de Rosario, que es un lugar que, de alguna manera, la síntesis de todo lo que nosotros habíamos hecho está ahí. Cuenta con bueno, es un lugar municipal, pero que cuenta con un convenio con la Asociación de Agricultura Biodinámica y con Demeter,
Y ahí tenemos un jardín de plantas madres medicinales, tenemos un módulo demostrativo de verdura, espacio para la elaboración de compost y de preparado, y donde de alguna manera, que no lo dije yo al principio, tanto la agroecología como la biodinámica, ¿qué hace? Trabaja, a diferencia de la agricultura industrial, con lo que nosotros llamamos una tecnología de procesos, o sea que no de insumos, sino de procesos. La agricultura industrial es una tecnología de insumos donde los agricultores tienen que comprar todo. Bueno, nosotros acá también en un proceso, como digo, hoy tenemos espacios donde están disponibles todos los que necesita la gente para poder producir. Tenemos semillas locales de libre polinización, tenemos los preparados biodinámicos, enseñamos a hacer los abonos, el abono compuesto y el abono biodinámico, o sea, tenemos todo para poder producir. Esta es una vista también de ese lugar. Otro de los lugares todo fue surgiendo de la realidad, o sea, en uno de los costados de las vías era un lugar donde robaban y nos llamaron de la vecinal para ver qué se podía hacer y ahí surgió, también firmamos con el ferrocarril el Nuevo Central Argentino un convenio y lo que le llamamos los corredores verdes de las vías y ustedes pueden ver en las dos filminas cómo se transformó, fíjense en este año, ese lugar en el año 2010 cómo era y hoy cómo es hoy. Es un paraíso realmente. O sea, cómo el ser humano va transformando en relativamente muy poco tiempo los lugares. Y bueno, la agricultura rosarina, a pesar que tiene 37 años, ya es algo nuevo y en ella se mezcla la cultura traída por nuestros abuelos europeos. Mi abuelo era horticultor italiano, junto a la sabiduría también de los migrantes internos de acá, que vinieron, los compañeros bolivianos, los correntinos, todos los que vinieron acá a Rosario, y se junta y tratamos de mezclarlo con la agricultura biodinámica, que como yo decía antes, es la más amplia y abarcativa, y la agricultura urbana de Rosario alcanzó de alguna manera una escala de ciudad. Y además de curar la tierra, se fueron generando gérmenes, no digo que ya esté, de algo nuevo, de una nueva cultura, y la palabra humano viene de humus, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso. Y estas ideas iniciales que fueron surgiendo durante las distintas crisis, porque bueno, en cada crisis, como yo decía, se van nutriendo, se encarnaron, se recrearon, se fueron cambiando, y los incipientes éxitos iniciales se fueron ampliando y fuimos logrando alianzas. Esta es otra de las cosas importantes, la alianza con distintas instituciones, con mutuales, con cooperativas, con universidades, con instituciones educativas, con organismos de cooperación. Tuvimos en el 2008 una alianza muy importante con la cooperación italiana que nos financió. Tenemos un jardín de plantas medicinales en algunos de los hospitales. Estas son algunas de las campañas el tema de las semillas es algo muy importante. Esas son algunas de las campañas que nosotros hacíamos, tratar de visibilizar y comunicar. Siempre trabajamos con la idea primero de legitimar y después legislar. ¿Qué quiere decir? Nunca hicimos cosa contra, sino tratar primero de conseguir consenso y después implementar. O sea, siempre fuimos probando, ¿no? Voy rápido porque se queda ya poco tiempo. Pero se me trabó, che. Y bueno, distintas actividades que fuimos haciendo. En el año 2020 también yo también voy mostrando cómo la biodinámica fue avanzando, porque recién a partir del año 2020 la agenda que teníamos, que era de acá local, de Rosario, de Huertero y La Huertera, se transformó en la agenda biodinámica a nivel nacional. También nosotros cuando vino la reactivación volvimos, en un momento nosotros nos concentramos mucho en el tema de producir para la venta, pero después cuando vino la reactivación económica, mucha gente de clase media también quiere hacer la huerta, y hicimos la huerta en casa, distintas campañas, muestras.
Bueno, y el tema de las semillas siempre fue algo central. O sea, nosotros tenemos lo que se llama el Banco de Semilla Neanderoga, que queda ahí dentro del centro agroecológico que tenemos, el centro biodinámico, y hacemos todos los años, 2 veces al año, en otoño y en primavera, lo que llamamos madrinazgo y madrinazgo. O sea que tenemos semillas locales adaptadas a nuestra realidad y le damos a la gente que quiera apadrinar o amadrinar una semilla que después la devuelve al banco para que ellos la cuiden y la multipliquen. Es un banco vivo. También todos los años tratamos de hacer la Semana de la Agricultura para mostrar, no, y hacemos marcha no contra nadie, sino mostrar las ventajas que tiene la agricultura en la ciudad. Y bueno, y este es un intento, porque no digamos que todavía esto de patrimonio es una búsqueda, pero estos lugares que fueron exbasurales hoy son jardines productivos que tienen que ser patrimonio de la ciudad, queremos que se legisle para que queden. Y bueno, y también esto de las ferias, como yo decía antes, que rompió barreras entre la polaridad del centro y de los barrios. Y bueno, y la agroecología urbana fue semillando, fue buscando, porque como yo digo es algo vivo, fuimos buscando a tientas, tratando de germinar, hacer nuevos escenarios donde lo que no se veía, las villas miseria y sus habitantes pudieran, casi ocultados, pudieran irrumpir. Y así como el abono compuesto se hace con lo descartado de la ciudad y se transforma en algo vivo, en algo que da vida, fueron también los huerteros, los campesinos, los huerteros de las villas fueron los que de alguna manera mejoraron, como yo decía antes, y pusieron a la ciudad darle nueva vida. O sea, esto que parecía descartado, estos seres humanos descartados por la ciudad mercantilistas fueron los que le dieron nueva vida a la ciudad. Y como dice Steiner al final del curso, estos campesinos que entre comillas se le dicen tontos, fueron los que pudieron, a partir de encontrar un espacio, muchos de ellos vinieron a la ciudad para olvidarse de su origen campesino porque vivían mal, pero cuando encontraron un espacio pudieron florecer, pudieron recordar, como dice Galeano, volver a pasar por el corazón y su origen, y fueron los que transformaron de alguna manera la ciudad. Y también esta otra frase que dice Stalin al final del curso, necesitamos introducir la simpleza del ser humano de campo en la ciudad que se ha vuelto inanimada y fría, incorporando el genuino y sabio don del campesino. Algunas de las publicaciones que nosotros tenemos acá en Rosario están disponibles después digamos, en forma digital, así que los que interesa, el horno urbano, que es un horno muy eficiente, secadores solares, manuales de huertas de cómo se hace, un manual de semilla, otro de huertas educativas, otro de preparados, y la agenda biodinámica y los protocolos productivos para la feria. Eso también está todo disponible. Y bueno, algunos de los logros. Primero, protección de áreas no urbanizables. Esto es algo muy importante porque en todas las ciudades hay lugares que no pueden ser urbanizados y que la gente desesperada lo ocupa igual en lugares que son inhóspitos, que no tienen los servicios. Entonces, ocupándolo con la huerta, lo preserva de esos usos y de que la gente viva mal. Transformar esos lugares que antes eran basurales en lugares estéticamente agradables y productivos. Todas las ciudades hoy tienen escasez de espacios verdes y entonces acá tenemos espacios verdes que son además de producir verduras, son espacios ambientalmente sanos y que brindan a la ciudad un montón de servicios, integración de sectores excluidos del sistema formal y fortalecimiento de redes. Y bueno, y acá algunos resultados ya, digamos, cuantitativos, al que le interesa después lo podemos ver. Bueno, y una cosa importante son los premios. Nosotros hemos tenido en 2005, como contaba, el premio este de Dubái, en el 2014 otro de la FAO y en el 2021 como la ciudad más importante a partir de la preservación del cambio climático. Rosario ganó en su momento $250.000 como la ciudad a partir del programa de agricultura urbana y de otro programa que se llama
de cinturón verde de mitigar el cambio climático. Fue elegida científicamente, ¿no es cierto? Y bueno, y para terminar, esta es una imagen de un mural muy grande que hay acá en Rosario al Sembrador, y hoy más que nunca, en esta crisis que estamos viviendo, nuestros hermanos más vulnerados y la Pachamama, nuestra tierra, nos está llamando para que la cultivemos, para que abramos nuevos surcos, para que sembremos, y tenemos una gran oportunidad y también un gran desafío. Y bueno, yo al final, si no sé si nos queda unos minutitos, son pequeñas cosas de todo lo que podemos hacer nosotros, ¿cierto? Esto ya más práctico, concreto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos contribuir para que en nuestra ciudad haya alimentos frescos y vitales y disponibles para todas las personas? Hay que generar espacio de reflexión, pero con acción, para generar mecanismos para que los agricultores puedan acceder a la tenencia de la tierra, impulsando talleres y cursos de capacitación vivenciales para jóvenes desocupados de agricultura biodinámica, asociar al agricultor con el consumidor y que el consumidor se transforme en coagricultor, así el agricultor se libera de la comercialización. Y bueno, y acá hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Hay grupos de coagricultores, de agricultura sustentada por la comunidad. Acá en Argentina el grupo Janus y en Brasil la Asociación Biodinámica junto con el MST de Brasil. Crear nuevos puentes entre la sociedad civil, los movimientos sociales y el sector público y el privado. Instalar huertas, promover la reconversión de los agricultores. Yo creo que una cosa muy importante es esto, realizar un inventario de toda la tierra disponible que está en nuestras ciudades y que en muchas de ellas no se puede fumigar y nos faltan ejemplos de cómo podemos hacer para tener ideas de que los parques huerta, el movimiento Sin Tierra de Brasil, la compra de tierra, hay dos experiencias muy importantes, una de Francia que se llama Tierra de Lazos y otra de Alemania, donde personas compran la tierra, crean un consorcio para cederlo, para que no se urbanicen. Y esto también es algo muy importante, cómo hacemos para declarar como patrimonio de la ciudad las huertas y que no puedan ser urbanizadas. Ver estos nuevos espacios como bienes comunes y tratar de visibilizar porque vivimos en una sociedad que solamente ve lo cuantitativo. ¿Cómo hacemos para mostrar todo lo cualitativo que ofrece? ¿Cómo hacemos esto de mostrar todos los servicios que presta la ciudad, e incluso todo lo bueno a las personas? Tenemos también un deber de desarrollar tecnologías prácticas y sencillas que permitan que la agricultura biodinámica sea accesible para todos y los agricultores puedan vivir bien y trabajar para que los que deciden, los académicos y los políticos, incorporen a la agricultura dentro de los planos de desarrollo de las ciudades, visibilizar todas las potencialidades que tiene la agricultura en la mitigación del cambio climático. Y bueno, y esto es algo que a mí me interesa muchísimo, cómo hacemos para que los jóvenes se enamoren del oficio del cultivo de la tierra. Creo que tenemos que crear un nuevo ícono donde no sea solamente porque el cultivo de la tierra está considerado como algo del pasado, sino como tenemos que, además de todo lo que nos brinda como de producción de verduras, cómo construimos nuevos paisajes, como un trabajo de excelencia y trascendente para el futuro de la tierra y la humanidad. Bueno, y perdonen si me extendí un poquito, pero era un poco largo y bueno. Yo estoy disponible también para que en otro momento, porque a lo mejor fui muy rápido y algunas cosas no se entendieron, pero bueno, no era fácil mostrar tantas cosas. Más que nada mi intención es motivar a la acción y ver cómo en la realidad mi experiencia, y que no es una experiencia individual, sino colectiva, de cómo en la realidad van apareciendo.
las ayuda, ¿no es cierto? Como dice este poema de Goethe, Iniciativa, no sé si lo conocen, pero si no, después lo podemos compartir, que cuando uno se compromete, el coraje tiene algo que atrae que la providencia nos ayuda. Y es algo real, a mí me ha pasado. Gracias, Antonio. Acá hay algunas manos levantadas. Bueno, Jorge Iván de Colombia, ¿no? ¿Puede ser? lo conozco, sí. Buenas tardes y Qué un gusto, saludo Jorge, ¿cómo te va? también a ti, Antonio. Preguntarte, Antonio, si nos puedes muy sintéticamente qué está pasando con Demeter, que el asedio que está sufriendo, porque hay algo en los medios, pero sí, muy importante ya de tu visión y de vuestro movimiento, como qué significa este germen en este momento. Sí, fue una lástima de, viste, esto de que yo decía de la tenencia segura de la tierra, algo fundamental. Fíjate que se refiere, a lo mejor los que no conocen, la estancia Demetria de Botucatu, Brasil, hoy está en peligro porque no tenía los papeles, digamos, institucionales en orden. Y entonces un lugar que es un paraíso, que fue un lugar de referencia de la agricultura biodinámica en América Latina y en el mundo, porque tiene más de 30 años de construcción, está en peligro de que pueda ser vendida con fines egoístas, digamos. Y bueno, lo que puedo decir es que tenemos que tomar conciencia y ver de qué manera podemos ayudar para que no se venda eso y no se pierda, ¿no es cierto?, ese trabajo. Y yo por eso pongo que el tema de la tenencia segura de la tierra, institucionalizar lo que estamos haciendo nosotros, es muy, muy, muy importante. Es central, porque si no, todo el trabajo se puede llegar a perder. Yo todavía tengo esperanza que lo de Demetria no se pierda. Por un gusto compartir, Jorge. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Números. Gracias, Jorge. Los que quieran aportar pueden o levantar la O mano o preguntar, simplemente claro. o desmutearse, ¿sí? Me gustaría consultar sobre la experiencia, pero no sé en qué punto, ¿no es cierto? Yo lo que recomiendo es que, digamos, como yo decía, nosotros hoy como humanidad tenemos mucho conocimiento, implementamos muy poco y que se animen a buscar. Hola Antonio, ¿puedo hablar? No Sí, encuentro como para no. levantar la manito por eso. Sí, ¿Cómo sí, dale, estás? dale, dale. Bueno, soy Daniela Bergonzi, agrónoma y de Río Cuarto, Córdoba. Ah, ¿cómo te va? Tengo un profe amigo que dice que lo conoce usted, Sí, sí, Claudio Sarmiento Pita. sí, sí, lo conozco mucho de él. Bueno, amigo mío. Estoy trabajando para una empresa que dona su parque industrial para una huerta sustentable. Ese es el nombre que lleva ahora, huerta sustentable. Y también se trabaja en parcelas. Yo hace 6 meses que me incorporé al proyecto, es de ámbito privado-público, o sea, la empresa Qué bueno. privada, sí, en estos momentos son 6 mujeres las que están trabajando en las parcelas, 6 familias. Y antes se trabajaba de la forma que usted lo decía, cada familia tenía una parcela. Desde que me incorporé, lo que hice fue trabajar en grupo. Entonces, por ahí estoy en duda en eso, en qué puede, a nosotros nos mejoró mucho la producción porque todo lo que se vende es para ellas y aumentó mucho la producción, mejor los cuidados para las plantas, el tema de las altas temperaturas, el frío, ahora hemos como que potenciado las capacidades de cada una. ¿Usted por qué decidió, por qué se hacía en ese proyecto parcelas individuales? ¿Cuál es la justificación de eso? Esa sería mi pregunta. Mira, es algo muy práctico. La experiencia mía, fíjate vos que es casi 40 años, ellos lo plantearon porque calcula que cada uno tiene distintos tiempos, distintos Sí, horarios, porque claro. la mayoría esto es algo complementario. Cuando uno del grupo sabe más que el otro, el que no sabe Ujú. como que se inhibe.
Sí. Entonces, hay tareas en común, no es que no hay nada en común, nosotros hacemos Ujú. tareas en común, pero que cada uno tenga su parcela permite, primero, que cada uno produzca a su ritmo, que todos produzcan, que el que tiene menos capacidad se esfuerce por producir y aunque vaya más lento, imita al otro que va más rápido, que le sirve de ejemplo, y cada uno puede ir al horario que quiere, porque cuando trabajan todos Claro. juntos tienen que ir todos al mismo horario y dependen de que uno vaya, o sea, de que Claro, vos abras, no nosotros, sé cómo sí. funciona el lugar. Claro, En nosotros cambio, tenemos cuando horario cada de uno 8 a tiene su 12. Sí. parcela, cada uno va al tiempo, el tiempo que puede, y bueno, y Ujú. después hay tareas en común, por ejemplo, los plantines, el compo, hay muchas cosas que hacemos en común y mucho intercambio, no es que no deja de ser comunitario, pero que cada uno pueda, y además mucha de la gente que nunca tuvo nada. El tener Ujú. un espacio propio es algo a cada uno de Mm. nosotros Sí, nos sí, sirve. sí. Poder Ujú. desarrollar, como yo decía, todas sus potencialidades. Es algo muy práctico y lo hemos comprobado en todos estos años. Y además, si hay alguien que se quiere hacer el vivo y no trabaja, la huerta habla, se tiene que ir directamente, porque vos tenés la parcela y si no la Claro. trabajaste, te vas. O Ujú. sea, algo muy, muy, muy práctico. Lo que no quiere decir que no se hagan tareas, nosotros, por supuesto, tareas en común, toda la capacitación, todos los talleres, todos los intercambios se dan, pero después Todo cada uno junto. trabaja su parcela, es algo muy, muy, bueno, para mí ha sido algo exitoso teóricamente. Claro. Bueno, eso quería, Bueno, un necesitaba gusto, che, saber. después seguimos en contacto. Y Sí, ojalá. saludo a Claudio. Serán dados. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Eh, yo creo que estamos en un momento en que tenemos, vuelvo a decir, hoy estamos nuevamente en una crisis. Si no hay, no sé si hay otra pregunta. Ah, si Mónica está levantando la mano y Ah, hay una acá pregunta en el preguntan chat. del proyecto de la huerta de la cesta. Sí, nosotros, mira, hace unos cuantos años yo digamos, quería hacer un curso de oficio de huerteras y huerteros biodinámicos. ¿Por qué? Porque mucha gente me llama, yo soy conocido, soy madurito, me llaman que quieren que le hagan la huerta, o sea, gente que tiene a lo mejor un espacio y no tiene tiempo o no sabe y que puede pagar, y no hay gente que sepa. Y la gente que yo conozco que saben de huerta, e incluso de jardinería, están todas ocupadas. Entonces surgió la idea de poder hacer un curso de oficio de huertera, huertero, jardinero, jardinera, eh, agroecológico, biodinámico, eh, y que cada, destinado sobre todo a jóvenes, para que ellos puedan ofrecer este servicio. Está terminando la primera etapa, ahora en julio va a ser, va a salir la primera promoción, y que los habilite para poder hacer este trabajo. Cada persona, cada joven recibe una beca, no del Estado, sino de personas que son como el padrino o la madrina que le paga algo para que el joven pueda dedicar los días del curso, ¿no es cierto? Dedicarse a este trabajo. Y bueno, ya queremos que bastante exitoso, vemos la transformación de los jóvenes, eh, y bueno, y ahora ya empezaríamos con otro grupo, y este grupo que está ya, la gente que quedó, porque bueno, una parte eh, no siguió, o sea, pero el grupo que siguió está muy motivado y están ya asesorando a otra huerta en la zona. Así que estamos muy, muy contentos. No sé si con eso es suficiente. Al que le interesa, tenemos el programa y tenemos imágenes, videos, todo el que le interesa. Después podemos, digamos, seguir hablando del tema. Y con el dinero lo que vamos a hacer es algunas de las infraestructuras que necesitamos para el lugar, ¿no es cierto? Comprar alguna herramienta o ahora queremos hacer un vivero, bueno, para eso va a ser destinado
o para que cada uno que termina pueda tener su juego de herramientas. Sí, me parece que Mónica quería preguntar algo y también está después Marta que levantó la mano. Era precisamente sobre eso, sobre la experiencia de la Escuela de Oficios para jóvenes, que me parece maravilloso, que es lo que contó recién Antonio. ¿Qué hace Mónica? ¿Cómo te va? Qué bueno. Hola. Sí, la verdad que estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos y esto de cómo se fue transformando el lugar, porque era un lugar también que nos prestaron ahí en la villa, de un restaurante que somos amigos, y era casi un basural, y cómo se transformó el lugar y cómo se transformaron, todos nos fuimos cambiando, transformando nosotros, como el grupo que coordina, y los jóvenes y las personas, ¿no es cierto? Es increíble cómo el trabajo de la tierra, como decía una de las huerteras, nos abuena, que era una palabra, ¿no? Sí, Marta Sánchez. Bueno, Antonio, nada más decirte, entré un poco tarde, lamento no haberme perdido Está grabado, o sea que después lo podés ver. Yo vivo en México y en la Qué lindo. en la zona que yo vivo, pues esta zona era agrícola, ¿no? Había muchas vacas y muchos campos de alfalfa y había una rotación de cultivos con el maíz, la calabaza, el frijol, los árboles frutales. Y desgraciadamente el crecimiento de la ciudad, sobre todo la ciudad de Puebla, ha acabado con las zonas agrícolas y las que Claro. quedan están en peligro de desaparecer. Y precisamente en un municipio donde yo estuve viviendo muchos años, donde está una universidad muy importante, la Universidad de las Américas en San Andrés Cholula, hay todo un movimiento de los originarios, ¿no? De ahí, Qué lindo, qué bueno. que quieren eso, ¿no? Lo que tú quieres con los jóvenes y dicen, hay que hacer, pues, como cursos de capacitación. Entonces, bueno, mi pregunta sería si tú nos podrías compartir en un momento dado, así online, a estos jóvenes, a estas personas, Sí, esta experiencia para que ellos vean que es posible. Porque a veces la sí, esperanza se pierde, ¿no? Y a veces las malas noticias son las que más abundan y no el que es posible transformar, como dices tú, basureros en paraísos, ¿no? sí, sí. Y como que ya no es opción de decir, bueno, nuestros abuelos fueron campesinos y qué vergüenza. Al contrario, Claro, es claro, como un orgullo. decir, nuestros abuelos trabajaban con las vacas o trabajaban con la tierra y realmente es rescatar esas raíces de ellos, ¿no? Sí. Pues eso sería nada más como mi Bueno, comentario para... buenísimo. Yo me ofrezco, después quedamos en contacto, y también sería muy bueno que alguno de los jóvenes dé su testimonio. O sea, que ellos cuenten directamente, porque eso también es una de las cosas que nosotros implementamos. Bueno, no tuve tiempo de contarlo, pero acá el programa de Agricultura Urbana trabajamos con lo que llamamos técnicos de base, que eran los mismos huerteros que enseñaban a otros. Por Sí, supuesto, bueno, pagándole, ¿no es cierto? Pero teniendo como oficio, o sea, sí, porque no hay nada mejor que un par que te motive, ¿no es sí, cierto? Así sí. que sí, después quedamos en contacto por medio de la revista, y con gusto, justamente lo que queremos es que se reproduzca esto, y creo que esto es, como decíamos, el oficio del futuro, o sea que tenemos que ver cómo hacemos para que los jóvenes se vuelvan a enamorar y no lo vean como algo del pasado o como algo que da mucho trabajo. Así es. Gracias. No, gracias a vos. Marta, si querés, puedes enviar un mail al mail de la revista y yo hago el enlace con Antonio. Hay algunas preguntas en el chat de Antonia. Antonia pregunta, ¿hay algún tipo de capacitación para formar educadores para la Escuela de Huerteros de la Sexta de Rosario para poder implementarlo en otras provincias?
nosotros tenemos un programa y podríamos justamente, esta primera experiencia, porque yo es algo que hace mucho que quería hacer, esta primera experiencia es como una semilla, nosotros queremos que esto se reproduzca, o sea que estamos disponibles para poder colaborar y también esto de hacer multiplicadores, o como lo quieramos llamar, de personas que vuelvan a hacer puedan hacer esto en otros espacios, en otros lugares, en otras provincias y bueno, incluso en otros países, como recién la amiga de México, ¿no? Y Julia pregunta, me interesa saber cuáles son los pasos como horticultora, proponer huerta en las escuelas. ¿Qué protocolo como experiencia has recorrido? Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el tema de las escuelas, nosotros tenemos ahí un manual que hicimos que se llama Huertas Educativas y bueno, incluso tenemos también algunos, acá se formó en su momento lo que se llamó una red de docentes huerteros y donde ellos cuentan también, además de las ventajas de la huerta en sí, cómo la utilizaron como herramienta pedagógica, o sea, a partir de la huerta ellos podían hacer, bueno, ver matemática, cultura, ambiente, tecnología, lengua, o sea, así que yo tengo las cartillas que también se las puedo pasar a la revista que hicieron, que son experiencias concretas, no es nada de las escuelas, y bueno, que sirvan como inspiración. Yo digo que todo esto eh, hay que, vuelvo a decir, el coraje tiene magia, o sea, cuando uno empieza aparecen ayudas, aparecen cosas que uno nunca se hubiese imaginado, como dice ese poema de Goethe, que después lo comparto también acá con la revista, y entonces lo que le digo que empiecen y cuando uno empieza aparece la solución también. A veces la dificultad, pero en la dificultad también aparece la solución. Bien. Bueno, no sé si alguien más se quedó con ganas de comentar algo, de hacer alguna pregunta. Bien. Bueno, quedó grabado, como dijo Mayra, y además yo también estoy disponible para gente que, yo y el grupo de los que estamos trabajando, porque no es un trabajo individual, esto vuelvo a decirlo, así que agradezco la oportunidad de poder compartir esto. Y, y bueno, y estamos disponibles para que esto se reproduzca, ¿no es cierto? Ahí justo Julia está preguntando por su mail, Antonio. Lo podemos dejar capaz acá Ah, en el chat. ¿Cómo es? ahí está, está ahí en una de las filminas está, es Antonio Latuca con doble T, @gmail. Antonio Latuca, todo junto, con doble T. En una de las últimas filminas está el WhatsApp y el mail. Ahí está, ahí lo pasé. Bueno, igualmente todos tienen el mail de la revista también, porque estaba en el flyer donde todos se inscribieron. Así que cualquier cosa me escriben o escriben a la revista y yo puedo ponerlos en contacto con Antonio, lo que necesiten, ¿sí? De la información que pasó Antonio. Bueno, yo Bueno, agradezco nuevamente a Mayra y a todo el equipo la posibilidad de compartir la experiencia y bueno, y ojalá que sean semillas para el futuro. me encanta esa imagen, Antonio, gracias. Que sea semilla. Bueno, Gracias a todos y a bueno, todas. bueno, Gracias, inspirador. Muchas bueno, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, Muchísimas mil gracias. gracias. Gracias, Antonio. Un Gracias, gusto. gracias a ustedes por estar. Gracias, Antonio. Un abrazo grande. Abrazo.